Yo creo que uno se está pariendo permanentemente. Yo nací al alma cuando empecé a leer. Mi hijo se mata a los 28 años. Un movimiento feminista se organiza cuando se pasa de la rabia y de la frustración a la acción. Conocer lo que es una depresión es una experiencia que el que no la ha sufrido como que no puede lograr entender. La narrativa y la poesía son una compañía enorme que nos hace crecer y comprender el mundo de manera mucho más honda. Ella encarna una lucha en contra de la incomprensión y aboga por la liberación femenina, empoderando a la mujer para que abrace su fortaleza. No oculta el dolor, lo transforma en una oportunidad para crecer, extendiendo su mano y recordándonos que aunque frágiles, somos resistentes. En este camino de sanación, en su obra, también nos ofrece una mirada afirmativa y celebrativa. Es gozosa y litúrgica, casi religiosa. Una reflexión sobre la muerte nos lleva a afirmar la vida en cada instante, convirtiéndonos en sujetos vitalistas que celebran el milagro de estar vivos. Hoy, en Hablando con Francisca, Piedad Bonet. Bienvenidos a Hablando con Francisca, bienvenidos a esta segunda temporada y gracias por acompañarnos. Hoy llegamos con una voz femenina, llegamos con una gran invitada, ella es Piedad Bonet. Piedad, bienvenida a Hablando con Francisca. Hola Francisca, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar acá y aceptar esta invitación. Uno te lee, Piedad, uno lee tu poesía, uno lee tus libros y uno siente esa profundidad. ¿Tú cuándo naciste al alma? ¿Cuándo te pariste, Piedad? Bueno, Francisca, yo creo que uno se está pariendo permanentemente, ¿sí? En la medida en que uno va cambiando y la vida lo va cambiando. Y uno tiene que estar como en una especie de alerta al mundo y no sumergirse, digamos, en una rutina que le impida ya ver lo nuevo y conmoverse con lo nuevo. Pero ya si me dijeras concretamente, yo creo que yo nací al alma cuando empecé a leer, que era una niña muy chiquita. Mi mamá me enseñó a leer por ahí a los 5 años y eso me abrió un mundo gigantesco de fantasía y yo creo que eso me permitió salir del mundo muy chiquitico en el que yo me movía, que era pues por supuesto la casa paterna, pero era también un pequeño pueblo donde no pasaban demasiadas cosas, aunque las fundamentales por supuesto que pasaron. Y ahí nació en mí una pasión. Yo creo que uno nace al alma cuando en uno nace una pasión, ¿sí? Y una pasión que me iba a durar para toda la vida, que es la pasión de la lectura. La pasión de la escritura vendría después y podría no haber venido, pero yo ya había nacido al alma a través de las emociones de la lectura. Cuando uno nace al alma, ¿hay una relación diferente con la muerte? ¿Hay una relación diferente con el tiempo? Sí, absolutamente, Francisca. Yo por lo menos ya muy chiquitita tuve una noción de la amenaza de la muerte y de que la muerte también podía abarcar a los niños. Eso lo supe un día que pasó un entierro por el frente de mi casa y el ataúd era muy chiquito y yo pregunté por qué y me dijeron que era porque llevaban a un niño muerto. Imagínate lo que significa eso de descubrimiento en la infancia, ¿no? Y yo creo que algunas personas también nacemos con una sensibilidad más, ¿qué podríamos decir? Más honda, ¿no? O estamos como conectados con el mundo a través de las emociones. Y a mí, desde muy chiquita, ¿sí? me dieron miedos, que yo creo que en la infancia los miedos son muy frecuentes, ¿no? Miedo a la oscuridad, miedo a las sombras, miedo a la soledad, ¿sí? Pero yo empecé a pensar en cosas más grandes, como la eternidad. El día que se me descubrió que hay una noción que se llama eternidad, lo que no tiene fin, ese día
pues digamos yo nací al alma de ese conocimiento. ¿Mm? Y también era una niña muy sensible a la naturaleza y me parecían hermosas las cosas que veía en los alrededores de ese pueblo donde yo vivía. Los árboles, el río, bueno, las cosas que alcanzaba a ver en ese pequeño entorno que además era extraordinariamente fértil y extraordinariamente hermoso. Yo te escucho, Piedad, y esto se siente poesía. ¿Qué es la poesía? Bueno, ahí me coges. No, yo muchas veces he intentado decir qué es la poesía, pero lo que pasa es que nunca vamos a poder en verdad fijarla en una definición, pero voy a intentar decir cosas. La poesía es un lenguaje muy particular en que hablamos de un lugar no estrictamente racional, donde relacionamos las palabras de una manera muy viva, donde las palabras vuelven a decir lo que habitualmente no pueden decir porque están cansadas en el lenguaje cotidiano. Y es una manera de intentar penetrar en el misterio de la realidad. Sino esa sensación que tenemos muchos seres humanos de que no todo es absolutamente comprensible, que hay una oscuridad en el fondo de la vida que de alguna manera nos avasalla, pero también una belleza que nos sobrepasa. Todo eso es lo que intenta decir la poesía. Las emociones propias, pero también las ideas, porque la poesía no está exenta de ideas. Lo que pasa es que las formula de una manera completamente diferente a como las puede formular la ciencia o la filosofía. Piedad, nosotros aquí en Hablando con Francisca en la temporada pasada tuvimos a 2 escritores hombres. Hoy contigo y escuchándote y leyéndote también, la voz femenina tiene algo diferente, tiene algo particular. ¿Podríamos relacionar la poesía con la voz oracular de la pitonisa? Bueno, se ha visto también desde ahí, ¿no? De la poesía como una voz anticipatoria, como una voz visionaria. Sí, porque la poesía se alimenta también del mito, ¿no? No solo de la realidad muy concreta, sino que viene nutrida de todo lo que la humanidad ha construido a partir de ese deslumbramiento y de ese desasosiego que es la vida, ¿no? Entonces, sí sucede que a veces los poetas podemos tener como un poder de anticipación. Yo puedo decir concretamente que yo escribí un poema cuando Daniel cumplió 14 años, Daniel, mi hijo, y en ese poema no recuerdo las palabras exactas, pero lo que dice es que el día en que vuelvas a mirar tu infancia, un mar de sal te velará los ojos. Y eso resultó tremendamente premonitorio. ¿Por qué? Porque mi hijo se mata a los 28 años. Y una de las cosas que me dijo en medio de esa enfermedad que lo atormentaba fue, como cuento en Lo que no tiene nombre: mamá, yo era un niño, mamá, yo era un niño, era lo que me decía, ¿sí? Con lo cual quería decir que estaba perdiendo esa felicidad de la infancia, que había sido atrapado, digamos, por un enemigo, ¿no? Del que difícilmente se iba a poder librar, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero no me gusta verlo solamente desde ahí. Me parece que es un ingrediente posible dentro de muchas otras características de la poesía. Y de Daniel precisamente vamos a hablar a profundidad en un rato, pero me gustaría también saber la relación entre la poesía y las brujas medievales.
y no sé si nosotras todas de alguna manera somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Seguramente que sí, pues porque lo que pasa es que las mujeres, a fuerza de estar relegadas a unos lugares, construyeron unos lenguajes, ¿no?, que se movían por un lado completamente distinto de los lenguajes masculinos, ¿no? Y esas brujas, según las conocemos a través de la literatura, pero también de la historia, encarnaban los miedos masculinos, por un lado, y también el miedo a la transgresión de las mismas mujeres, a esos límites que los hombres les habían puesto. Pero es que eso sucede desde Adán y Eva, porque ¿qué es lo que hace la Biblia? Señalar a Eva como la incitadora del pecado. Entonces digamos que es una como mitología que viene desde siempre, como las mujeres con su capacidad de seducción que se ha asociado a la capacidad de destrucción. Entonces, pues todo ese mito está ahí, pero yo diría que me siento medianamente heredera de las brujas, porque por fortuna, pues nosotros hemos hecho un montón de conquistas muy importantes que nos han sacado de los lugares donde siempre estuvimos confinadas, que es el hogar, el cuarto de la costura, la cocina, el jardín. Ese era como todo el mundo que nos estaba reservado. ¿Y tú qué opinas de la frase de Jules Michelet cuando dijo que las brujas son el primer movimiento feminista de la historia de Occidente? Pues sí, porque aunque no hubiera, digamos, una conciencia, desde el feminismo estaba toda la fuerza de la rebeldía. Y si hay fuerza de la rebeldía y de la transgresión, ¿no?, y se es capaz de ir hasta el final, aún arriesgando la propia vida, pues eso ya es una actitud que podríamos relacionar con el feminismo. Pero el feminismo nace básicamente de la conciencia, no solamente de la rebeldía. Es decir, un movimiento feminista se organiza es cuando se pasa de la rabia y de la frustración a la acción. Y eso a través del pensamiento y del enunciado de un montón de ideas que van cuajando y que hoy en día pues son ideas muy distintas, porque no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos hoy en día. Incluso se pelean esos feminismos entre sí. Pero ya digamos que eso es después de la Ilustración, después de que el pensamiento racional, digamos la civilización se adueña del pensamiento racional, y las mujeres, porque siempre ha habido mujeres extraordinarias a lo largo de la historia, empiezan, digamos, a organizarse muy en los salones, en el siglo XIX, digamos, eso eran las mujeres privilegiadas, pero eso ya son pasos en la conquista de la cultura como un territorio que también nos pertenece, ¿sí?, y de ámbitos de libertad social que permiten un montón de liberaciones. Yo leyéndolo a usted y como mirando bien entre líneas, leyendo a Rosa Montero, yo digo, ¿será que nosotras, todas las mujeres, somos esa Janet Frame, esas mujeres a las que le quieren hacer la lobotomía? En algunos casos creo que sí, no. O sea, no vamos a decir que a todas las mujeres, los hombres y todos los hombres nos quieren callar a punta de lobotomía o, digamos, transformar cerebralmente, que es lo que de alguna manera estás insinuando, para la quietud, porque la lobotomía lo que trataba de hacer es que la gente quedara como en un apaciguamiento, que no tuviera ningún ímpetu de rebeldía, que era lo que les incomodaba, ¿no? O manifestaciones, pues digamos, violentas que podía haber con la enfermedad mental. Yo creo que afortunadamente ya no. Los hombres están tomando una conciencia muy importante del respeto por la mujer, de la necesidad también de hacer de ella
una compañera con la que se pueda solidarizar y llevar adelante sus propios proyectos, etcétera, etcétera. Pero claro, ese machismo recalcitrante que no termina de irse, que sobre todo en ciertas zonas del planeta, porque todavía lo hay en ciertas zonas de nuestros países, digo zonas porque en los centros urbanos hay como una exposición más clara y permanente, ¿no? de que los derechos femeninos deben ser respetados. Pero hay unos lugares donde la tradición ha confinado a las mujeres a unos oficios y a unos espacios. Eso se está rompiendo muy rápidamente en todas partes, pero yo creo que a veces sí la imaginación masculina tiende a esta cuestión simbólica de mientras más calladita tú mejor, ¿sí? Que es como simbólicamente la lobotomía, mientras más callada, mejor para nosotros. Hablemos de la mujer incierta. Usted dice que la mujer incierta marca una época que no es una autobiografía. Y dice algo muy bonito también, y esto lo dijo en una de sus últimas charlas, y decía, el pasado es importante en la medida que ilumine el presente. Y ese programa, básicamente, Piedad, se trata de iluminar el presente a través de una experiencia particular que se convierte en una experiencia colectiva. Y esperamos que todos nuestros espectadores también logren, a través de esa mujer incierta, conocerse más, explorarse más, mirar más, que logren también, como decíamos al principio, ese nacimiento, ese parto. Entonces, usted hablaba también de que en la mujer incierta habla de esos miedos, ¿no? Hablemos de esa Piedad de niña a los 13 años, cuando la sacan del colegio, entra a un internado y le dicen, porque es una niña mala, usted es una niña mala. ¿Qué pasa cuando a uno le dicen de niño, usted es una niña mala, y cuáles son de alguna manera las facturas que eso le pasó de adolescente y de grande? Bueno, puede que las monjas probablemente hayan utilizado una expresión así, pero hay muchas otras maneras de transmitirle a uno que no es por lo menos la persona que está dentro de la corrección que se espera, ¿no? Y eso, lo primero que causa en un ser humano es la culpa, ¿sí? Es decir, puede ser, te van convenciendo de que ellos tienen razón. Cuando unas monjas se atreven a echar del colegio a una niña de 13 años, como pasó conmigo, que es que ni siquiera entiendo por qué. Bueno, empecé a perder unas materias porque tenía dentro de mí como un gran desasosiego ya, que tenía que ver con esa ansiedad que me empezaba a acompañar, y con desaveniencia, sobre todo con la noción de autoridad. O sea, yo creo que yo no resistía que me encajonaran absolutamente. Entonces, tenía una rebeldía que probablemente estaba poniéndome en peligro. Te voy a decir por qué. Porque me bajaba, por ejemplo, del bus en otro lugar de la ciudad, que no era el que me correspondía, con una amiga, no avisaba a la casa, causaba una conmoción general, mi papá luego me castigaba, luego yo me rebelaba contra ese castigo. Si él me decía no puedes salir, entonces yo me la desingeniaba para escaparme, ese tipo de cosas. Y claro, el castigo recurrente y ya el castigo gigante de las monjas de a este colegio no vuelve, porque usted es una niña mala. Eso lo que empieza a causar en uno es como la convicción de que uno sí lo es. Y yo duré mucho tiempo para desembarazarme de eso. Bueno, cuando digo mucho tiempo fue hasta que llegué a la universidad, digámoslo así, ¿no? Pero luego hay otras culpabilidades que se nos endilgan.
mi mamá también me sugirió que yo no era la mamá adecuada de mi primera hija. Pues porque yo estaba metida en los libros, porque seguramente no cumplía con esos preceptos que a las mamás les habían enseñado, que era que estaban permanentemente con sus hijos, que los estaban cuidando, y yo estaba dividida en dos mundos, entre el de la maternidad y el de mi deseo de lectura, de escritura, todo eso. Y yo me acuerdo que también en ese momento, pues a los 20 y algo, yo sentía también como que no era la mamá adecuada. Tuve como esa sensación de culpabilidad durante mucho tiempo, hasta que llegó la crisis que yo necesitaba, porque yo creo que esas cosas no se pueden sostener así, sin que haya de repente como una eclosión de una crisis verdaderamente. Y yo la sufrí esa crisis, que fue una crisis física. Es decir, mi colon gritó y mis riñones también. Y un día me desmayé en la entrada del médico. Y era que yo había somatizado de tal manera todas esas tensiones, todo ese estrés, toda esa dificultad de dividirme entre la universidad que ya estaba terminando, estaba haciendo una tesis, la crianza de una niña, el juzgamiento de los que estaban a mi lado, que el cuerpo gritó. Yo siempre creo que el cuerpo es en general muy sabio, ¿no? Y que la psiquis y la fisis están hondamente conectadas, como ya lo sabemos, y que si no sufre la parte mental, la que va a sufrir es el cuerpo, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas personas y más en este momento. ¿Cómo fue esa revisión de vida de escribir este libro? Usted dice que este libro sale durante la pandemia, en un momento absolutamente vulnerable para la humanidad. ¿Cómo fue hacerse esa revisión de vida que siento también que es tan necesaria, no solo para los escritores, poetas, pero también para cada persona, ¿no? Ese revisar, ese mirar. Claro, usted no lo pone detalle por detalle, son momentos y visos, y también contaba un poco que no está con este final en mente, sino que se va dejando llevar, ¿no? y fluir por este proceso. Bueno, hay que decir, Francisca, que yo había hecho esa revisión de vida muchas veces ya, en una que otra terapia psicológica, revisando lo que fue esa infancia, lo que fue esa crisis que me llevó a un internado, las consecuencias de lo que yo sufrí como un abandono, pues mi relación con el trabajo, que era signada por el perfeccionismo. Y cuando hay un perfeccionismo de esa naturaleza, como que uno va más allá de lo que puede, se está forzando extremadamente y se está exigiendo demasiadamente. Entonces, yo ya a partir, digamos, de los 30 y pico de años, era muy consciente de que debía dejar el perfeccionismo, había perdonado una serie de cosas, pero volverlas a traer a colación y relacionarlas, digamos que ya no causó grandes perturbaciones en mí, porque yo las tenía relativamente resueltas, pero las quise traer a colación para hablarle a todo aquel que de alguna manera ha pasado por cosas similares o está pasando, y sobre todo para poner en cuestión un montón de mandatos atávicos sobre las mujeres, para revisar, por ejemplo, el concepto de maternidad y paternidad, para hablar también del trabajo que nos ha dado a las mujeres, por lo menos a las de mi generación, hacernos valer a los ojos de nuestros colegas en el trabajo, como de alguna manera hubo un montón de pequeños irrespetos que mi cabeza fue grabando, no con rencor, pero sí con conciencia. Entonces, unir todo en ese libro, digamos que la palabra fue
un proceso muy intenso y donde tuve que descartar muchas cosas, porque no se trataba de contarlo todo, sino de ir haciendo unas elecciones en virtud de los objetivos que yo me había propuesto. Usted ahora hablaba, Piedad, de ese dolor de colon que tuvo y en su libro La mujer incierta habla de 2 episodios de depresión, uno de ellos que duró 8 meses y el segundo la depresión posparto. Hablemos de esos 2 momentos porque en ese primer momento usted hablaba de coquetear con el suicidio. Bueno, las dos depresiones que sufrí fueron muy duras, pero por supuesto la que duró 8 meses fue una experiencia aterradora que no le deseo yo a nadie, ¿no? Porque la verdad que yo a esa edad, que tendría 30 años, no había sufrido depresión y conocer lo que es una depresión de verdad, sufriéndola, es una experiencia que el que no la ha sufrido como que no puede lograr entender. Y eso lo dice usted en su libro, que es muy bello. Por ejemplo, que se le agudizan a uno algunos sentidos, por ejemplo, el oído, entonces no hay una resistencia a la música estruendosa, al ruido, etcétera, etcétera. Hay una tendencia a enconcharse, a no salir, a aislarse del mundo, se despiertan unos miedos absurdos y sobre todo pues hay una concentración en el yo que no es normal. Todo el tiempo uno se está mirando y diciendo cómo estoy hoy, si podré superar esto. Cuando eso se convierte en una cosa de días y días y días y días, es muy probable que haya una tendencia al suicidio o una ideación suicida, que fue lo que a mí empezó a pasarme, como a pensar, yo era madre de 2 niñas, ¿ya? Yo empecé a pensar, pues una posibilidad de ser suicidio, ¿sí? Porque yo iba a la universidad, dictaba mis clases, preparaba mis clases, atendía a mis hijos, ¿sí? O a mis 2 hijas, porque todavía no tenía a Daniel. Y lo que comprendí más tarde, pero sobre todo ahora escribiendo este libro, es que esa depresión me la causé yo misma a fuerza de trabajar mucho más de lo que podía y de estar haciendo un esfuerzo supremo, extraordinario. Ahí cuento cómo acepté lo que parecía una invitación, pero en realidad era un mandato de preparar unas conferencias en un tiempo récord de una cosa que yo no tenía ni idea. En la universidad mi jefe me hizo hacer eso, ¿sí? Yo estaba pasando por un momento muy complicado, aunque estaba dejando mi casa antigua, iba a una casa nueva, estaba alojada en la casa de mi suegra, que ya es mucho. Y ahí yo me di cuenta, o no me di cuenta, me empezó lo que fue una depresión que no era sino una forma de protesta, no puedo con esto, no puedo con esto, ¿sí? Y ahí fue cuando el cuerpo hizo su llamado y ese llamado me salvó, porque tuve que reaccionar. Ok, de esto tengo que salir, no puedo seguir así, sobre todo que tenía 2 niñas, ¿no? Y la depresión posparto, que es una cosa de la que muy poco se habla, la depresión posparto tiene la gravedad de que hay un bebé que te necesita y de que tú no tienes las fuerzas para criarlo, para darle todo el cuidado que necesita con el cariño y la dedicación que necesita. Entonces estás luchando con las 2 cosas, para hacerlo bien, pero sintiendo que tú no estás bien. Eso es una cosa que le pasa a muchas mujeres, y ya después cuando estaba escribiendo este libro me enteré que a los hombres también les pasa, yo no sé, lo pongo en duda, ¿no? Que depresión porque nació el bebé. Bueno, puede que sí, ¿no? Porque tiene también que hacer, y es también una prospección hacia el futuro. Yo sí voy a poder
bueno, tener hijos es una responsabilidad muy grande. Entonces puede ser que alguna gente la anonade esa experiencia, ¿no? ¿Existe la depresión postparto en la literatura? Puede que haya no una depresión, pero sí la sensación de un vacío. Yo creo que los escritores estamos diseñados para la soledad, el silencio, largas horas de conversación con uno mismo, de lectura, que es muy importante mientras uno escribe, ¿sí? Entonces, sí, pero sí puede haber, digamos, como unos picos de excitación que luego se convierten en pequeños vacíos que ves la necesidad de llenar con alguna cosa que en general es otro libro, porque eso es así, porque la literatura es muy adictiva y la escritura es muy adictiva. Pues hay gente que ha escrito 3 libros y no ha escrito más, como Rulfo, por ejemplo, pero yo creo, en el caso mío hay una especie de compulsión, ¿no? Pero ya no es una cosa como de, ahora voy a hacer esto. No, me doy unas pausas de 1 año, ¿sí? Sí, para ponerle otra vez orden a mi cabeza, a mi pensamiento creativo, para poder leer, para poder conversar con los amigos, para poder... Las vacaciones necesarias para que las ideas vayan fluyendo al ritmo que yo necesito que fluyan, ¿no? Y no con apresuramientos que no vale la pena, ¿no? ¿Usted qué opina de lo que dijo Baudelaire sobre que faltan 2 derechos en los derechos del hombre y uno de esos es el derecho a marcharse? Si tú tienes derecho ya a la eutanasia en algunos países, al suicidio asistido, y poco a poco vamos combatiendo el estigma contra el suicidio. Y yo espero que en muy pocos años, así como estamos destruyendo tantos otros prejuicios, desterremos para siempre el prejuicio sobre el suicidio. Por supuesto, también pienso que, sobre todo con la gente joven, hay que tratar de prevenir el suicidio. Tiene que haber muchas instancias que ayuden a la persona de alguna manera a sobrellevar instantes durísimos que con el tiempo ya no le van a parecer tan terribles, ¿sí? Y que quizá lo salven si se le extiende una mano, ¿no? Pero también pienso que es una decisión que hay que respetar y que hay que saber comprender y que es, como decía Baudelaire, un derecho, el de salir del mundo cuando pensamos que ya no estamos contentos en ese mundo o que ese mundo nos resulta intolerable, digámoslo mejor. Y hay algo precioso que dice Rosa Montero también, y es que a nosotros se nos olvida que los suicidas tuvieron una vida y también tuvieron momentos de alegría y también tuvieron momentos de magia y también tuvieron, es decir, no están, nosotros solemos como humanidad, se podría decir, a encasillar a esa persona, ¿no? Por su muerte y no nos damos cuenta que hay una vida y que fue una vida que también fue extraordinaria, que también tuvo esos momentos de gozo y de regocijo. Hablemos primero de la vida, hablemos de la vida de su hijo Daniel. ¿Cómo era Daniel como artista? Como artista, bueno, yo creo que era un apasionado de lo que hacía y una persona muy talentosa y una persona muy curiosa que estudiaba lo que estaba haciendo. Yo creo que ese es el gran mérito de un artista siempre, que no se confía solamente en su talento, sino que lo trabaja y también explora cuál es el mundo que le interesa. Y yo creo que Daniel fue llegando, su búsqueda se puede ver en todo lo que dejó, fue llegando a un lugar donde encuentra, digamos, un trazo, una manera de hacer las cosas, unas temáticas que le interesaban. Y era una persona muy disciplinada,
pero es que la disciplina la da sobre todo la pasión. O sea, la disciplina no se la da a un artista el sentido del deber, sino la pasión que lo está animando. Entonces él podía pasar largas horas pintando, y yo creo que eso le daba mucha felicidad, esa felicidad que tú dices que también existe en muchos momentos de la persona que se suicida. Y que yo creo que el arte le permitió una calidad de vida que de otra manera no habría tenido de la misma manera. Piedad, ¿cómo era la relación de Daniel como artista y una mamá artista? Es decir, no de madre e hijo, sino de artista artista, de artista poeta. ¿Cómo era esa influencia? Bueno, teníamos un diálogo. Yo no creo que fuera exactamente una influencia, pero él confiaba en mi criterio, porque como yo también estudié artes plásticas, ¿sí? Estudié historia del arte y la arquitectura. Entonces, él me mostraba lo que hacía, lo comentábamos, yo le regalaba muchos libros de arte, él también compraba muchos libros de arte. Él me influía a mí en la música, porque pues era un melómano, y yo oía mi música clásica o mis CDs de rock, y él de pronto pasaba y me decía, mamá, ¿qué estás oyendo? Y yo le decía esto, préstamelo. Es decir, había como una relación muy fluida, pero no te voy a decir que tuvimos diálogos trascendentales sobre arte o cosas así, pero sí, como él estaba también, digamos, estudiando en cierto momento, me alcanzaba a explicar ciertas cosas que estaba persiguiendo. Después, cuando fue maestro, yo le ayudaba para la preparación de clase, le sugería textos, para su trabajo de grado supervisé un poquito lo que estaba haciendo. Yo creo con una relación de confianza y de emoción, porque yo siempre quise ser artista plástica también, ¿sí? Porque sé dibujar, digamos que esa es la base que me hizo pensar que podía llegar a ser artista plástica, pero como veía que en mi hijo eso que había sido un pequeño sueño mío se estaba realizando, pues me interesaba mucho como acompañarlo en ese proceso. Hablamos sobre la vida de Daniel, ahora hablemos sobre la muerte de Daniel. Daniel muere en la Universidad de Columbia en Nueva York. Daniel se suicida. Usted dice que de lo único que se arrepiente es de no haberle dicho más que lo quería. Sí. ¿Cómo es eso? Pues lo que pasa es que yo me crié en un hogar donde no se dice como se dice ahora, te quiero mucho. Ahora la gente dice eso, te quiero mucho, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con un escritor norteamericano que escribe una crónica diciendo que ahora hay como una especie de exacerbación de expresión del sentimiento que no se consideraba necesario en otros momentos, porque los padres tenían otras maneras de demostrar el cariño. Yo creo que Daniel siempre supo que yo era una mamá interesada en él. Él, como cuento en el libro, me preguntaba como preguntan los chicos a la mamá, si esto me queda bien, ¿tú crees que hoy es mejor esto? Lo cual habla de su, también, como de su manera de estar en la vida, que era una manera entusiasta de estar en la vida. Que la gente se imagina que las personas que se suicidan, como estabas diciendo tú ahora, pues son personas que van tristes por ahí por el mundo, ¿no? No, él era una persona con un gran sentido estético, y por eso le interesaba, sobre todo, como una forma estética de vestirse, una manera de transmitir. Era más convencional que yo, pero no quiere decir que no hubiera una modernidad en él. Entonces, nada, yo creo que Daniel tuvo la mejor vida posible dentro de las condiciones que la vida le permitió, ¿no? Que era con un gran dolor incorporado, que era el dolor de su enfermedad,
y con la incertidumbre sobre su propio futuro, y con otra cosa que lo perturbó mucho, y es que le tocaron unos tiempos en que la pintura parecía estar muy desacreditada. Todavía vivimos un poquito esos tiempos, y él se había preparado para ser un pintor y un dibujante. Entonces, oír permanentemente que la pintura ha muerto y que ya la pintura no es, yo creo que fue muy importante en la decisión que tomó de estudiar no arte, sino administración artística, que eso fue como un autocastigo que él se dio, que fue el primer paso para esa autodestrucción que finalmente llegó, y que por supuesto me causó a mí un gran dolor y a todos los que lo queríamos tanto, porque era un ser muy querible, pero que me ayudó también a aceptar que esa era una salida digna, que era una salida tal vez inevitable, porque ya estaba seguramente perdiendo condiciones mentales. Y bueno, yo creo que, como te digo, a Daniel se le dio todo lo que se le pudo dar, ¿no? Y Daniel aprovechó todo lo que se le supo dar, ¿no? Y hizo de sus 28 años llenos de cosas buenas, aunque atravesadas, como te digo siempre, por ese dolor de lo que yo diría el azar o el destino, ¿no?, le depararon. Hay algo muy hermoso que usted dice en su libro Lo que no tiene nombre, y es la reacción de sus lectores al leer este libro. Acá se empieza a generar algo maravilloso y es una red. Y usted dice lo conmocionada de alguna manera y lo tocada que se sentía, que en todos sus años de escritura nunca había sentido ese recibimiento, ese acoger. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que yo creo que yo hablé de una herida social muy silenciada, de la enfermedad mental, del suicidio, también que muchos lectores jóvenes pudieron ver lo que es el amor de una madre por un hijo, porque me lo siguen diciendo, como que pensaron en sus mamás, y muchas mamás pensaron en mí, o sea, en el terrible dolor por el que yo había pasado y por el que ellas no han pasado ni quisieran pasar. Entonces, eso hizo que mucha gente, y todavía hoy, 10 años después de haber aparecido este libro, mucha gente se acerque a mí, no solamente, digamos, con aprecio literario, sino como con un sentido de solidaridad con mi sufrimiento, y con una cosa que descubrí después y que me llamó siempre mucho la atención, que era como un cariño enorme por Daniel. La manera como yo pinté a Daniel, que espero que haya sido la más objetiva posible, sin idealizaciones ni nada, había creado en los lectores una empatía gigante con él, y con ese sufrimiento. Es muy bonito ver cómo la literatura produce un sentimiento de solidaridad y empatía. Eso es lo que ha hecho siempre la literatura. Uno se consustancia con los personajes, es capaz de perdonarlos, de entenderlos, de ponerlos en situación, ¿sí? Cosa que a veces no pasa con la vida misma. Tú puedes ser mucho más estricto y mucho más cruel con tu vecina, que con Madame Bovary, que está infringiendo un montón de normas, pero que tú eres capaz de comprender y perdonar, ¿no? Lo lindo de la literatura, que lleva los conflictos humanos a un lugar en que te permiten entender que el mundo no es en blanco y negro, que no juzgas con los mismos parámetros rigurosos de la vida cotidiana, y además como que eso ensancha tu comprensión del mundo, que creo que es lo que pasó con lo de la enfermedad mental y el suicidio. De manera que hoy ese libro se lee en los colegios
que eso antes habría sido imposible por el tabú del suicidio del que nadie hablaba, y también que se empezó a pensar que la enfermedad mental también está en el que está ahí, activo, el que tiene una vida aparentemente normal y que está callando un dolor por temor al estigma. Entonces yo creo que eso fue maravilloso de lo que pasó con ese libro, que me llevó a tener lectores que nunca habían leído ningún libro. Porque sé que en las oficinas, por ejemplo, se lo turnaban. Pues la gente que no lo podía comprar, o que nunca había leído y tenía miedo de que lo aburriera. Entonces fue, digamos, una recompensa adicional a la que había tenido yo tradicionalmente con mis libros y la manera como se movían en el mercado, por decirle de alguna manera. ¿Tú crees que la salud mental es algo colectivo y que lo deberíamos tratar como algo colectivo? Es decir, yo hago terapia para cuidar a otros y otros hacen terapia para cuidarme a mí, y de esa manera creamos una red que tú has ido creando con esos libros y específicamente con el libro Lo que no tiene nombre. Claro, yo creo que ahora como nunca la enfermedad mental es un fenómeno colectivo, que no alcanzamos ni siquiera de verdad a entender todavía, ¿no? Pero la pandemia causó unos estragos psicológicos gigantescos que sin embargo pareciera que hubiéramos puesto en un lugar secundario otra vez, ¿no? Pero se habla más, y en la medida en que se hable más de esas cosas, hay la posibilidad de penetrar en ellas y de alguna manera manejarlas y vislumbrar cuáles son las posibilidades de que una sociedad entera cambie para menguar el dolor particular de tantas personas. Vamos terminando, pero siento que esto es muy relevante a nivel de salud mental también colectivo, y es el performance que tú hiciste con Chantal. Chantal, cuéntanos esa historia, porque es una historia fascinante, literalmente, y tú ya estudiabas pues con tus estudiantes, habías leído a Chantal, y Chantal resulta que te escribe porque lee un poema tuyo y resultan con historias muy parecidas. Cuéntanos qué pasa ahí y cómo llegan a este performance. Bueno, Chantal Mayar es una escritora belga que vive en España y está nacionalizada como española. Una escritora que es filósofa y a la vez poeta, y que a raíz de mi libro Los Habitados, no de Lo que no tiene nombre, sino de mi libro de poemas Los Habitados, que es el último libro que es sobre la enfermedad mental y el suicidio, lee un poema, encuentra que ese poema se parece mucho a uno de ella, y me escribe preguntando si ese libro es para un hijo mío que se llamaba Daniel y si ese muchacho se mató. Y ahí descubro yo que ella también tuvo un hijo que se llamó Daniel, que también se mató, que se mató de la misma manera, y pues vemos esa cosa extraordinaria de que habíamos escrito poemas que usaban una misma metáfora para la caída, porque los dos se tiraron desde la terraza, ¿sí? Y entonces eso hace que comience una conversación que hace que cuando a mí me invitan a Málaga a un festival, y ahí la voy a conocer a ella tenga la iniciativa de que leamos juntas y luego toma la determinación de que eso no sea una lectura convencional, sino una especie de performance. Lo trabajamos a la distancia, virtualmente, fuimos afinando cosas y ese evento se realizó y vimos, pues digamos, la conmoción que causó en el público, pues la palabra poética puesta al servicio de la memoria de dos madres y del dolor de dos madres, que además habíamos llegado a confluir por un puro azar, por una especie de milagro de esos que la vida causa cada tanto, y bueno, fue muy hermoso ese libro. Eso se convirtió en un libro que se llama Daniel, Voces en Duelo, y mezcla las voces de nosotras dos
hablando a través de la poesía de esos chicos que se llamaron Daniel, que se mataron a edades muy semejantes. Piedad, un último mensaje para la audiencia Hablando con Francisca. Te diría a ti muchas gracias por espacios como estos que permiten llegar a la gente con temas tan diversos, y lo que le diría a los lectores es que no olviden que los libros, la narrativa y la poesía son una compañía enorme que nos hace, digamos, crecer y comprender el mundo de manera mucho más honda. Y yo te quiero agradecer a ti, Piedad, por esa red maravillosa que has construido con tus libros, con tus poemas. Yo espero que este programa Hablando con Francisca haga parte de esa red a través de todos nuestros espectadores. Muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias y a todos. Y gracias también a esta maravillosa librería Ficciones Bar de Libros. A todo mi equipo detrás de cámaras, gracias por hacer esto posible. A nuestra productora Ángela Lozano por tener el corazón puesto aquí en Hablando con Francisca. Y a todos ustedes, nuestros espectadores, por vernos capítulo a capítulo y temporada a temporada. Un beso, un abrazo a todos y recuerden que no tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser mejores. Un gran abrazo y nos vemos pronto.